Hola, ¿qué tal, compañeros? Ahora vamos a hacer otro ejercicio correspondiente al tema de vectores. Esta sería como un tipo de aplicación y dice el enunciado que considere un peso de 200 newtons suspendido de dos alambres, como se muestra. Obtenga las magnitudes y los componentes de los vectores de la fuerza o de fuerza F1 y F2 y tenemos el siguiente esquema, el cual representa a dos alambres, o puedes tomarlo en cuenta como si fueran unos cables suspendidos de algún techo y están cargando un peso de 200 newtons. Tenemos una fuerza F1 y una fuerza F2. Para ello, tenemos que primeramente analizar el ejercicio. Como se puede observar, estas dos cuerdas están cargando a la fuerza de 200 newtons, que esta va hacia abajo. Entonces, tenemos dos fuerzas efectivas que están cargando a esos 200 newtons, F1 y F2, pero la componente en Y, las cuales irán o se colocan como se muestra. Y podemos ver que tenemos una fuerza F1 para Y y una fuerza F2 para Y, la cual es la componente en Y de cada una de las fuerzas dadas por el ejercicio. Y también podemos ver por ángulos internos que este ángulo de 30 grados es igual a este ángulo de 30 grados también que está aquí abajo con respecto a Y. Y F2 es igual a 45, igual al ángulo que está aquí arriba. Entonces, tenemos dos fuerzas efectivas, lo cual es la F1 y la F2, que cargan al peso de 200 newton. Como los 200 newton van hacia abajo, esto sería como un peso negativo, ya que va hacia el lado negativo de Y, como si fuera un plano cartesiano. Entonces podemos tener la teoría de que F1 más F2 es igual a una componente 0 como resultante. Al momento de sumar esas dos vectores F1 y F2 tienen que ser equivalentes a la fuerza de W, ya que es lo que están cargando. Entonces una fuerza que es efectiva para menos 200 que tenemos, este sería igual a 200 para Y. Para X igual a 0, para Y igual a 200. Una vez más, porque la Y es la que está cargando todo el peso y la X no está cargando, no tiene una componente de carga de pesos en X. Entonces esto viene siendo un vector resultante y este sería cada uno de los vectores. Para poder comprobar que esta teoría es verdad, tenemos que conseguir o determinar las componentes de cada una de las fuerzas. Entonces tenemos que F1 es igual, y tenemos que descomponerla en X y Y. Entonces tenemos que F1 tiene un ángulo de 30 grados respecto a X, y como se puede ver, este ángulo es adyacente a este lado. Entonces para obtener el lado X sería igual a la magnitud de F1 multiplicada por el coseno de 30, y le vamos a poner Y porque pertenece al eje de las X, y F1 seno de 30 J porque pertenece al eje de las Y. Hacemos lo mismo para F2, lo cual es igual a F2 coseno de 45 y más F2 seno de 45. Y ya tenemos las componentes para cada una de las fuerzas. Como se puede ver en este enunciado de teoría, te dice que la suma de las dos fuerzas te da una componente 0 en X. Entonces, si sumamos Y con Y, tiene que ser igual a 0. Entonces, anotamos que es F1 coseno de 30 más F2 coseno de 45 es igual a 0. Y lo mismo para J, que dice que es F1 seno de 30 más F2 seno de 45. Y esto tiene que ser igual al peso, como dijimos aquí, que es igual a 200. Hay que considerar lo siguiente. F1 tiene una dirección negativa para X, porque va hacia este lado al momento de bajar la fuerza, multiplicándolo por
el coseno de 30 esto la bajamos, se proyecta hacia X y la punta pues gira a la izquierda. Entonces quiere decir que F1 por el coseno de 30 es igual a menos F1 coseno de 30, lo cual es que es negativo para esta componente. Y actualizamos esta ecuación. Sería menos F1 coseno de 30 más F2 coseno de 45. Todas las demás son positivas porque van para arriba las dos y esta va a la derecha al momento de X. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. De la primera ecuación, como está igual a 0, podemos despejar una fuerza y después la metemos en la otra. Entonces, utilizando la primera y despejando a F1, tenemos que es igual a F2 coseno de 45 igual a F1 coseno de 30, porque pasamos sumando esta parte hacia el otro lado y despejamos F1 y tenemos que F1 es igual a F2 coseno de 45 sobre el coseno de 30 y tenemos nuestra primera igualdad. Ahora este dato lo vamos a poner en la segunda ecuación y tenemos lo siguiente. Observando la segunda ecuación que teníamos, a F1 le pusimos el nuevo valor que obtuvimos aquí en esta parte multiplicado por el seno de 30 más F2 seno de 45 igual a 200. Entonces para despejar F2 aquí tendríamos que factorizar a F2 como sigue. Como se puede ver, se sacó a F2 de ambas sumas o ambos factores de la suma. Tenemos que F2 multiplicado por esta sección es igual a lo de arriba y F2 por el seno de 45 sería esta parte. Entonces aquí para despejar F2 tendríamos que mandar todo esto dividiendo al 200. Aquí ya está despejada F2, como dijimos pasamos dividiendo toda esta parte en el 200 y obteniendo este resultado se resuelve para F2 y tenemos que el resultado de 179.31 newtons. Este resultado lo metemos en esta fórmula para F1 que habíamos obtenido anteriormente, la cual está en esta parte, y esto es igual a 146.4 N, lo cual es igual a newtons. Aquí ya obtuvimos los vectores fuerza que estábamos buscando al inicio. Otra cosa que nos piden es los componentes de los vectores de fuerza F1 y F2. Ahorita pues ya tenemos la F1 y podemos obtener las componentes de cada cual. Entonces tenemos aquí que F1 por el coseno de 30 es igual a F1x y F1 seno de 30 es igual a F1y, lo cual nos da como resultado, y aquí se muestran las componentes de cada fuerza. Como dijimos, F1x es igual a F1 coseno de 30 que te da 126.78 newtons de I. Hacemos lo mismo para componente en Y, que es multiplicarlo por el seno de 30 para que nos dé el cateto opuesto, y tenemos que es igual a 73.2, y se repitió los mismos pasos para lo que es la fuerza 2 para X, que nos dio 126.8, y la fuerza 2 para Y, que es 126.8 también, o 0.79. Si sumas estas dos partes nos dan aproximadamente 200, que es lo que estábamos buscando. Y como dijimos que las fuerzas efectivas aquí son las componentes en Y, que son las que cargan directamente al peso de 200 newtons. Y esto queda demostrado que las componentes Y efectivamente cargan los 200. Tenemos las componentes que nos pidieron al principio y las magnitudes de cada fuerza, que es los que nos pidió también el ejercicio. Y aquí terminamos.